A solo 2 semanas del inicio del Mundial Femenino Sub-20 en Colombia, los preparativos están en su etapa final. Los principales estadios del país han sido objeto de adecuaciones para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA. Este torneo representa una oportunidad única para Colombia, tanto en términos deportivos como de proyección internacional, y todos los ojos están puestos en el cumplimiento de los requisitos que garantizarán un evento de talla mundial. La organización del Mundial Femenino Sub-20 ha sido posible gracias a una colaboración estrecha entre la Federación Colombiana de Fútbol y el Gobierno Nacional. Este lunes 12 de agosto, el gobierno de Gustavo Petro anunció una inversión de casi 7.000 millones de pesos para asegurar el éxito del certamen. Esta inversión no solo busca cumplir con las expectativas de la FIFA, sino también posicionar a Colombia como un referente en la organización de eventos deportivos femeninos. El acuerdo firmado entre la Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del Deporte alcanza los 6.995 millones de pesos. Este monto estará destinado a cubrir una amplia gama de servicios necesarios para la correcta realización del torneo, que incluye desde el transporte terrestre y aéreo hasta la logística y alimentación de las 24 selecciones que participarán en el Mundial. El objetivo es garantizar que cada delegación cuente con las condiciones óptimas para competir. Las 6 líneas de acción del convenio pactado incluyen transporte terrestre y aéreo para las delegaciones, alojamiento y alimentación, así como otros aspectos logísticos y de servicios. También se cubrirán insumos tecnológicos y suministros de salud, lo cual es esencial para asegurar el bienestar de las jugadoras y los equipos técnicos. Adicionalmente, la implementación deportiva e indumentaria de alta calidad son prioridades para ofrecer una experiencia de primer nivel a todas las selecciones. Ramón Jesurún, presidente de la FCF, expresó su satisfacción con la alianza firmada con el gobierno. Según Jesurún, esta colaboración fortalece el compromiso de la Federación con la organización del Mundial Femenino Sub-20, un evento que promete destacar el nombre de Colombia en la escena deportiva internacional. La inversión realizada por el gobierno es vista como un respaldo crucial para asegurar el éxito del torneo. Este mundial es un hito importante para el país, ya que es la primera vez que Colombia organiza un torneo mundial de fútbol femenino en esta categoría. Este logro ha generado diversas reacciones, tanto de jugadoras como de aficionados, quienes han señalado las diferencias en los recursos asignados a las ligas femeninas en comparación con las masculinas. No obstante, la expectativa es que este torneo sirva como un catalizador para el desarrollo del fútbol femenino en Colombia. Luz Cristina López, ministra del Deporte, enfatizó que la promoción del deporte femenino es una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. Según López, la realización de este mundial es una oportunidad para promover la participación de mujeres en el deporte, alineándose con los objetivos de equidad del gobierno. Para el Ejecutivo, dignificar la participación de las mujeres en todas las áreas, incluido el deporte, es un paso fundamental hacia una sociedad más justa. La ministra López subrayó la importancia de este evento para las nuevas generaciones de futbolistas. En su opinión, el Mundial Femenino Sub-20 será una plataforma para que las jugadoras colombianas demuestren su talento y abran puertas a nivel internacional. Esta inversión en el deporte femenino es vista como una manera de promover la equidad y dar visibilidad a las atletas que han luchado por el reconocimiento en un ámbito tradicionalmente dominado por los hombres. El sorteo de la fase de grupos, realizado hace poco más de 2 meses, dejó definidos los enfrentamientos que se llevarán a cabo en las primeras etapas del torneo. Las 24 selecciones clasificadas fueron divididas en 6 grupos, y cada una buscará avanzar a las siguientes fases del campeonato. Este es un momento crucial en la preparación de las selecciones, ya que el sorteo marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el inicio del torneo. En el grupo A, Colombia se enfrentará a Australia, Camerún y México. Este grupo presenta un desafío significativo para la selección colombiana, que deberá competir al máximo nivel para avanzar a la siguiente fase.
El grupo B incluye a selecciones de alto calibre como Francia, Canadá, Brasil y Fiji. Por su parte, el grupo C contará con la presencia de España, Estados Unidos, Paraguay y Marruecos, todos equipos con un historial fuerte en competiciones internacionales. El grupo D tiene a Alemania, Venezuela, Nigeria y Corea del Sur como sus integrantes. Este grupo es particularmente competitivo, con selecciones que han mostrado un desempeño notable en torneos anteriores. En el grupo E, Japón, Nueva Zelanda, Ghana y Austria buscarán su pase a las fases finales, mientras que el grupo F se completa con Corea del Norte, Argentina, Costa Rica y Países Bajos, selecciones que también representan una amenaza para sus rivales. El partido inaugural del Mundial Femenino Sub-20 se llevará a cabo el 31 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. En este encuentro, Colombia, como anfitrión, se enfrentará a Australia en un partido que promete ser emocionante. Este duelo marcará el inicio de un mes lleno de fútbol y será una prueba importante para la selección nacional que buscará comenzar el torneo con una victoria en casa. Además del partido inaugural, el 31 de agosto también se jugarán otros 2 encuentros en las sedes de Medellín y Bogotá. Francia enfrentará a Canadá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, mientras que Camerún se medirá contra México en el estadio El Campín de Bogotá. Estos partidos serán clave para establecer el tono del torneo y determinarán cuáles selecciones tomarán la delantera en sus respectivos grupos. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su confianza en Colombia como sede del Mundial Femenino Sub-20. Durante el sorteo, Infantino destacó la belleza del país y la hospitalidad de su gente, asegurando que Colombia brindará una gran bienvenida a todos los fanáticos que llegarán desde diferentes partes del mundo. El presidente de la FIFA también resaltó el progreso del fútbol femenino en Colombia, considerándolo un avance significativo para el fútbol global. Infantino también mencionó que esta edición del Mundial Femenino Sub-20 es histórica por la participación de 24 selecciones, incluyendo 4 países que debutan en el torneo: Fiji, Marruecos, Australia y un cuarto país no especificado. Esta expansión del número de participantes refleja el crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial y la importancia que la FIFA le otorga a la inclusión de más países en sus competiciones oficiales. El Mundial Femenino Sub-20 no solo es una plataforma para las jugadoras jóvenes, sino que también ofrece una oportunidad para que Colombia demuestre su capacidad organizativa en eventos de gran envergadura. Este torneo será seguido de cerca por la comunidad internacional y el éxito en su realización podría abrir la puerta para que el país sea considerado como sede de futuros eventos deportivos de gran calibre, tanto a nivel continental como mundial.